empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones. Mañana se cumple el tercer aniversario del hundimiento del Ara San Juan. En el mismo momento en que se están ventilando irresponsabilidades y actos, digamos, punibles del gobierno de Macri y del ministro Abuad en relación a el ocultamiento del lugar en que estaba el submarino y del espionaje de los familiares, un episodio absolutamente vergonzoso. Ahora bien, ya por otra parte ya se habían ventilado algunas responsabilidades puntuales o posibles responsabilidades puntuales del mismo gobierno y de los altos mandos de la Armada en relación al estado en que se había lanzado a navegar el submarino. Ahora bien, esto quizás se termine de determinar en el ámbito judicial y político, estas responsabilidades puntuales, pero yo diría que además, tanto para el gobierno de Macri como para gobiernos anteriores, podríamos hablar de algo que yo llamaría las responsabilidades históricas, responsabilidades más generales que las que hacen al caso particular del hundimiento del Ara San Juan. Me refiero al hecho de que tanto el submarino como todo el equipamiento militar en las últimas décadas ha terminado por estar, como decimos en criollo, atado con alambre. No fueron justamente en ese sentido, no fue el periodo de Macri-Abuad una excepción en ese sentido, para nada. En realidad, creo que toda la política militar de Macri y Abuad consistió en buscar halagar el orgullo herido del personal militar por todo lo que ha quedado, aunque ya se trata de una nueva generación, de las acusaciones por violación de los derechos humanos en la época del proceso. Esto, a su vez, tiene un costado que pocas veces se considera, que es el siguiente. Desde el 83 esta parte, el proceso militar ha sido presentado como un periodo de responsabilidad fundamentalmente militar. Incluso en algunas épocas se señalaba como los culpables de todas las cosas que podían relacionarse con ese periodo a los milicos. Y no se precisaba el hecho, por obvias razones no se precisaba, de que en realidad fue un gobierno oligárquico imperialista con las Fuerzas Armadas en un rol auxiliar. Y esto se pone de manifiesto con toda claridad cuando uno advierte que, por ejemplo, el ministro Martínez de Oz, que en realidad fue el autor intelectual del proceso, el ideólogo del proceso, de toda la destrucción de la estructura productiva de la Argentina, del endeudamiento externo, y obviamente conocía perfectamente lo que se hacía en el terreno represivo, se dio el lujo de morir en la cama.
Y el señor Blaquier, el dueño del ingenio de Ledesma, que como es sabido, pidió en algún momento el auxilio represivo y colaboró con ese proceso represivo para que le hicieran el trabajo sucio en el ingenio Ledesma, está libre. El señor Blaquier está libre y creo yo a esta altura del partido que si las cámaras del Poder Judicial no deciden despabilarse, se va a morir libre. Bueno, ni hablar de la comisión de las autoridades de Mercedes-Benz que pidieron que desaparecieran a toda la comisión interna de la planta y de otras cosas por el estilo. Esta situación con el considerable atraso de varias décadas y la aparición ya a esta altura, diría, en el cuadro de las Fuerzas Armadas de generaciones que no han tenido nada que ver con aquella época. Bueno, esa situación puede estar terminando hoy. Y lo digo por lo siguiente, puede estar terminando porque por un lado hay anuncios y acciones aparentemente destinadas a reconsiderar el tratamiento que se da a los problemas de defensa nacional por parte del gobierno actual y de su cara visible, que es el ministro Rossi. Eso a su vez, yo que no soy un entendido en el tema militar, pero sí sigo el desarrollo de los acontecimientos políticos, aún en la esfera militar, en la medida en que puedo informarme, porque ya sabemos que se trata de un mundo hermético, tiene un reflejo muy interesante en una nota publicada por Infobae al general de brigada Juan Martín Paleo, que en este momento es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. La nota se llama Fuerzas Armadas para los desafíos del siglo XXI y tiene, por ejemplo, un párrafo que me llamó mucho la atención, que dice: durante el año en curso, la política de defensa ha ocupado un lugar prioritario en la agenda política nacional como no se había visto en décadas. Bueno, no es poco. Por lo menos si nos atenemos a lo que señala el general Paleo, hay un giro positivo para la defensa nacional y en consecuencia para el país en esta área tan importante, que ha sido destratada o desconsiderada durante muchas décadas. Pero por otra parte, la nota misma, el conjunto de la nota del general Paleo, es una reflexión muy interesante, tanto por las consideraciones que hace sobre la geopolítica mundial, en la cual identifica a un conjunto de grandes potencias que están disputándose el poder global y disputándose la posesión de los recursos naturales estratégicos en el conjunto del planeta, desde una perspectiva en la cual evidentemente los conceptos de la nota están centrando la mirada en el interés nacional, sin esa clase de emblocamientos a Occidente, que fueron en realidad el error fundamental y casi se podría decir la tragedia de nuestras Fuerzas Armadas. La tragedia apareció con claridad meridiana en la experiencia Malvinas, porque es sabido que el gobierno de Galtieri y la cúpula de las Fuerzas Armadas que decidió tomar las islas, tenían el cálculo absolutamente disparatado, pero coherente con la visión que tenía de la geopolítica global, de que Estados Unidos iba a actuar como mínimo, con una
posición neutral hacia la Argentina en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña, y en consecuencia íbamos a tener una situación absolutamente distinta de la que efectivamente se vivió en el conflicto Malvinas. Acá nos encontramos, en cambio, con una visión realista, con una visión que ubica con claridad el lugar del país en el mundo, los riesgos que enfrenta en el juego de las grandes potencias y un claro señalamiento de que debemos centrarnos en la necesidad de defender nuestros recursos naturales, en colocar en el centro de la situación el interés nacional y en señalar que para eso hace falta una estrategia de defensa que resguarde, que proteja nuestros intereses nacionales. Y al mismo tiempo que es necesario actualizar la visión de cómo toda esa tarea se lleva a cabo según las herramientas que han ido apareciendo en las últimas décadas y que transforman la preparación para la guerra actual en una cosa bastante diferente de lo que ocurría hace algunas décadas. En ese sentido, en un punto en el cual las cosas diría que siguen como siempre fueron, el general Paleo plantea la necesidad de que en toda la medida en que sea posible el país desarrolle sus propias herramientas tecnológicas y productivas para que las Fuerzas Armadas puedan proveerse con una producción nacional de armamentos. Y al mismo tiempo destaca aspectos del desarrollo tecnológico y de la preparación de la defensa en áreas como el terreno aeroespacial, el dominio del espacio exterior, las comunicaciones, el sistema de redes, es decir, todo lo que ha sido incorporado. Creo que en algún momento nombra a los aparatos no tripulados, todo lo que ha ido apareciendo en el curso de estos últimos años. Entonces, me da la impresión de que eso abre una perspectiva muy interesante que puede generar un círculo virtuoso en la atención por un lado, de necesidades de defensa nacional, pero por otro, como siempre ha ocurrido a lo largo de siglos, teniendo proyecciones positivas sobre la producción civil. No hace falta ir muy lejos, basta con recordar que todo lo que conocemos hoy como Internet nació en el seno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como respondiendo a necesidades relacionadas con la guerra y con la defensa nacional. La metalurgia inglesa tuvo un salto espectacular en los años en que Gran Bretaña tenía como conflicto fundamental su lucha contra Napoleón, y cuando esa situación se terminó, ese desarrollo de las industrias ferrosas fue justamente una base para que se lanzara la construcción de locomotoras y trenes, y para que la industria naval incursionara de una manera cada vez más exitosa en el acorazamiento de los barcos. Pero a su vez, en el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles, en un aporte que fue
profundamente transformador en el campo de los transportes y que es una de las piezas claves del desarrollo económico del siglo XIX. Entonces, creo que tanto desde el punto de vista político como un posible reencuentro de la conciencia nacional de las nuevas generaciones militares con la sociedad civil, como de una reformulación de la visión que la sociedad civil y el mundo político tiene de estos problemas, creo que se trata de acontecimientos que merecen ser celebrados, o por lo menos vistos con muy buen ánimo, y que contrarían cosas que han ocupado en este momento, en esta semana, las páginas principales de los diarios, y que en realidad creo que son o episódicas, o son manotazos de ahogado, o son expresión de círculos sobrevivientes de otra época, pero completamente irrepresentativos, como es el famoso caso de la mesa de enlace militar. Creo que dentro de las condiciones tan difíciles que estamos atravesando, con el país devastado que nos dejó Macri, con la pandemia, con el monstruoso endeudamiento y las dificultades para salir de esa situación, se trata de novedades que nos alientan el ánimo.